Buenas tardes.
Bueno, la música tiene que ver con, como es para bebés, es un canal en realidad que ponen música de Mozart para bebés, porque el tema de hoy tiene un poco que ver con los primeros años de vida. Entonces digo, bueno, para entrar en tema vamos a poner a Mozart para bebés. En realidad Mozart no lo escribió para los bebés, pero bueno, si se toca con muchos instrumentos, que también, pero si se toca así con el piano, se puede utilizar muy bien para dormir los bebés o para tranquilizarlos, y nosotros los grandes también. Entonces, bueno, buenas tardes, bienvenidos. Y hay gente que, por lo que veo, está entrando estos últimos días, así que muchos no me conocen. Parte de la terminología quizás les resulte como que va a ver qué quiere decir, pero bueno, vamos a intentar ser lo más clara posible, porque el tema es delicado, todos los temas son delicados. Lo importante es que vayamos pudiendo internalizarlos como para llegar a una comprensión de nosotros mismos y que nos sirva para vivir con más plenitud. Nosotros vivimos en un planeta, estamos en contacto con la naturaleza, además pertenecemos a la raza humana y como seres humanos estamos abiertos, gracias al lenguaje y a la evolución que ha hecho la humanidad, a captar valores, comprensiones y una dimensión, un plano que no es estrictamente emocional ni estrictamente racional, sino que es algo más. Y bueno, le llamamos espíritu, no en el sentido religioso, sino en el sentido de ese plano más sutil, energético. Ahora también se habla de la energía, y ya está presente, absolutamente presente, ese plano desde el vientre materno, porque voy a repetir cosas que ya dije para los que vienen desde los primeros días. El ADN, es decir, la constitución biológica, además de lo que hace unos años la ciencia logró codificar en las proteínas y en el código genético, eso representa solo el 2% del ADN. El resto del ADN es energía pura. No es la materia, es vibración, es información. Y eso es a lo que se le llama espíritu, esa vibración, esa energía que no es la materia y que en los seres humanos se puede expresar a través del lenguaje. Pero no hay un solo lenguaje. La música es un lenguaje, por ejemplo. Y el lenguaje de la música llega a planos a los que no llegan las palabras. De hecho, por ejemplo,
es muy recomendable la música para las personas que tienen Alzheimer. ¿Por qué es recomendable? Porque la música les transmite algo que el cerebro asimila igual, aunque no entiendan el lenguaje o aunque no conozcan exactamente. Entonces, la música es un lenguaje que está más cerca de lo espiritual, y el arte, los símbolos. Este es un tema muy interesante también, que los símbolos expresan a través de una forma y de un color y de un icono un mensaje que conecta y que es captable aun cuando uno no entienda el lenguaje. Por ejemplo, si uno no habla chino pero va a China, hay determinados símbolos que son universales y que conectan lo que quieren decir. Entonces, son todos planos, son todas realidades que nos muestran que los seres humanos estamos en un plano que es mucho más que la razón. Y ya Pascal, en la época de los primeros filósofos griegos, decía, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Bueno, no sé por qué me fui tan lejos, pero bueno, un poco porque esto de que los seres humanos estamos en distintos planos, el plano de la conexión con la naturaleza, el plano de los iguales, de los seres humanos, y el plano del espíritu, el plano del corazón, el plano del amor, el plano de la compasión. Y esto tiene mucho que ver con lo que venimos trabajando estos últimos días, ¿no es cierto? Mirar y captar y conectarnos con el alma del otro más allá de las acciones que realiza. A propósito del tema de la violencia y a propósito del tema de las personas que ejercen violencia, que inicialmente nos producen una reacción visceral a nuestro cerebro reptiliano de rechazo, de incomodidad, de que no nos gusta, o sí, pero bueno, esa reacción visceral puede ser trascendida y entrar en un plano de ver al otro en su vacío creador, en su punto blanco, en su punto de luz, en su corazón, haya hecho lo que haya hecho. Lo cual no quiere decir que estemos descalificando o diciendo que no haya que hacer justicia. Son dos planos diferentes, dos planos absolutamente diferentes. Uno es el plano de la justicia, que va a ayudar a poner límite a estas personas que no se lo pueden poner solas porque están atrapadas por las acciones de violencia y las realizan. Pero aparte de eso, el poder reconciliarnos con ellos como seres humanos, igual que nosotros. Entonces, en ese camino podemos entrar. A ese camino los invito a entrar. Cada uno podrá entrar o no, pero lo que intento transmitir apunta a que podamos ir comprendiendo, ir abriéndonos a nuestra propia alma, a nuestro propio espíritu, a nuestro corazón, como para poder también resonar con el corazón del otro. Bueno, entonces hemos hablado de la ira. Empezamos con la ira
y después hablamos de la violencia. La diferencia entre la ira y la violencia es que la violencia suele ser una escalada de acciones en las que la persona pierde el centro. La persona que ejerce violencia no está en el adulto. La persona que ejerce violencia está atrapada en las pasiones, en lo instintivo puro, y no está tampoco en el momento presente, porque es una persona que puede programar la acción violenta. Y eso se produce cuando hay psicosis, psicopatías o estrés postraumático. Estos son los cuadros psiquiátricos que se caracterizan justamente por tener acciones violentas. Entonces, había propuesto para hoy el tema del movimiento interrumpido, que es una de las causas. Las menciono las tres. El movimiento interrumpido es uno. El estrés postraumático, que es lo que tienen personas que han estado en la guerra, por ejemplo. En la Argentina se ve mucho, como secuelas de la guerra de Malvinas, por ejemplo. Y la psicosis, que se producen sobre todo porque en algunas culturas, por ejemplo en Asia y en otras épocas, el bebé era expuesto a tratamientos médicos invasivos como cirugías sin anestesia. Entonces el dolor, se creía que no sentían nada. Entonces el dolor es tan grande que la criatura ya instala una protección que es la disociación. Se desconectan áreas del cerebro y esa criatura, cuando hablamos de bebé, podemos hablar de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, de niños pequeños, ese horror del dolor a sangre fría, experimentado de esa manera, deja secuelas en el cerebro. Entonces son personas que después no experimentan dolor por hacerle daño a otro, al contrario, ya son bebés que son niños que tienen un componente de agresividad en su desarrollo, en su crecimiento, y el sadismo, eso de disfrutar, de experimentar placer por hacer daño, es una reacción biológica que responde a esa revancha, por decirlo de alguna manera, al sufrimiento que padecieron en los primeros tiempos. Y ustedes dirán, pero ahora no hay no hay niños que ahora padezcan esto. Pero como hemos dicho tantas veces, el inconsciente de un individuo tiene la información de todo su sistema familiar. Puede ser de una generación, de 2 o de 3. Y está activo en la información, en la energía que la persona tiene nacida en el año 1970 o en el año 1960, aunque pertenezca a 100 años atrás, pero la vibración se mantiene. ¿Por qué? Porque esas personas al morir no han muerto en paz. Entonces, esa turbulencia energética de las personas que no mueren en paz, que mueren con odio, que mueren con anhelo de venganza, se presenta en el inconsciente de personas actuales.
Bueno, la otra causa de mal manejo de la ira en un adulto puede ser el movimiento interrumpido, que es de lo que había dicho que iba a hablar hoy, y se le llama, o le llamamos movimiento interrumpido, a la abrupta separación del padre o de la madre antes de los 5 años, que puede también ser que la separación se produzca porque el padre murió, porque la madre murió, o porque se alejó de la convivencia familiar y la criatura no tuvo nunca más contacto con ese papá o con esa mamá. Y la criatura en esa época no puede gestionar el duelo, no puede hacer un proceso de duelo. Queda con el impacto de la desaparición, con el impacto de la desvinculación, con el impacto de no ver nunca más a esa persona. Si es la madre, incluso el niño, hay experiencias que se han hecho de que los bebés recién nacidos reconocen el ritmo cardíaco de su mamá. Eso es un experimento que se hizo hace mucho ya, en los primeros años del siglo XX. Se le ponía la grabación del sonido del corazón de varias mujeres y el bebé daba una respuesta diferente al de su mamá. Quiere decir que el bebé cuando nace sabe cuál es el corazón de su mamá porque es el que escuchó durante todo el periodo de gestación. Entonces, esas vivencias de separación dejan una huella de dolor y el dolor se va manifestando para poder sobrevivir como enojo. La energía del enojo es esa energía de agresividad que el bebé también ya manifiesta, aún siendo muy chiquito. Esa irritabilidad de gritar, esa irritabilidad de morder, esa irritabilidad de pegar, incluso de pegarle a los padres, de tirarle la mano o de pegarles de verdad. Son respuestas de ira ya en esa época. Entonces, si alguna persona de las que me está escuchando reconoce o sospecha que puede haber tenido un movimiento interrumpido antes de los 5 años porque su papá murió o porque su mamá murió o porque fue adoptado al año o al año medio o a lo que fuere, lo aconsejable es hacer un trabajo que en una sola consulta se puede hacer con un terapeuta experimentado para trabajar el movimiento interrumpido. Momentáneamente, en este video, prefiero no promover un ejercicio de ese tipo porque es inevitable que despierte reacciones más viscerales y angustia o dolor o llanto, y es mejor hacerlo con un terapeuta experimentado y no solos, no en un momento de estar solos. Pero bueno, me pareció importante explicarlo porque es una realidad mucho más frecuente de lo que creemos y mucho más descalificada. Es descalificada porque se cree que el niño no se acuerda. Entonces, como no se acuerda, porque no tiene recuerdos reales, no sufre. Y eso es un error.
Eso es un error porque el niño recuerda y el niño tiene la memoria, en su inconsciente por lo menos, de eso y no lo pudo gestionar o no lo pudo resolver. Entonces, los que tengan, al escuchar esto, ese dato o ese dato conocido, esa experiencia, pueden elegir hacer un trabajo con eso. En este momento, quizás muchas de ustedes que son madres se estén dando cuenta que le pudo haber pasado algo así a alguno de sus hijos. Entonces, eso sí lo puedo sugerir o lo puedo promover que lo hagamos ahora, porque es muy lindo. Lo que se puede hacer cuando somos conscientes de eso o sin llegar a un movimiento interrumpido, somos conscientes, por ejemplo, de haber tenido, como una vez con una mamá, hace muchos años ya, me contaba que había tenido ella un estado de... no me acuerdo exactamente cuál era el diagnóstico, pero ella estaba en terapia intensiva durante un mes. Entonces, en el posparto, digamos, ¿no? Hasta que se recuperó de lo que le pasaba y entonces estuvo bien. Lo que suele pasar en esos casos es que le cuesta a la mamá y le cuesta a la criatura volver a conectarse en ese momento. Entonces, bueno, esta mamá cuando vino, su hijo ya tenía 3 años, iba al jardín. Entonces hicimos este trabajo de tomar un almohadón la mamá, y conectarse con el almohadón como si fuera el bebé. Esto es un trabajo simbólico. Antes hablé de símbolos, esto es un trabajo simbólico. No es un trabajo loco, porque es simbólico. Es decir, estamos tomando el almohadón y estamos abrazándolo como si fuera el bebé recién nacido. Y le estamos transmitiendo que somos la mamá, soy tu mamá. Gracias por haber nacido, te amo. Y acercarse ese almohadón al corazón, a que tenga el contacto. Y entonces lo conecto y confío en que energéticamente mi hijo, aunque tenga 30 años, aunque tenga 25, está captando esa resonancia de esa conexión de mi alma y mi cuerpo con el alma y el cuerpo de él o de ella. De la misma manera podemos hacer esta conexión de nuestro bebé, el bebé que fui yo, con mamá o con papá. Así, simbólicamente. Esto se pueden animar a hacerlo solos. Es una recuperación del movimiento interrumpido, por la razón que sea. Entonces hay alguien que está diciendo, un hijo tenía 2 años y 6 meses cuando falleció el papá. Entonces, esta mamá no puede hacer esto porque no se trata del cuerpo de ella, sino que se trata del papá. Pero seguramente
si no lo logró en su momento, lo puede hacer ahora, recuperarles la memoria, hablarles del papá. También depende de cómo se hizo el duelo en la familia. Si se habló del papá, si la mamá lloró mucho y se deprimió en ese momento, bueno, hay que ver cada situación particular. Pero lo que quiero transmitir es esa posibilidad de reconexión, esa posibilidad de resonancia. La mamá lo puede hacer para un hijo con su papá, imaginándose ella ahora, en este momento, imaginándose a su hijo con su papá en ese momento, a su hijo a la entrada del jardín, a la entrada de la escuela, lo que no pudo hacer quizás con la urgencia de criarlos y de la supervivencia y todo lo demás, sí lo puede hacer en ese recorrido desde el momento en que ocurrió el trauma al momento actual. En los ejercicios que hemos hecho los días anteriores, los que han estado ustedes, cuando íbamos a la concepción y avanzábamos hacia el holograma, desde la concepción hacia el holograma, y al pasar por algún momento alguien sentía que le temblaban las piernas, que se le doblaban los pies, que se le aflojaban las rodillas, que les daba calor, que sentían miedo, que sentían como una parálisis, como una rigidez o como lo que fuere, son esas memorias traumáticas que sin saberlo, sin saber quizás de qué se trataba, al lograr ir hacia adelante, hacia el holograma, hemos ido sanando. Hemos ido sanando esos traumas que están en el inconsciente, aunque no hayamos sabido de qué se trataba. Lo mismo que cada uno hace consigo mismo, lo puede hacer con cada uno de los hijos. Dedicarle un rato cada día a llevar al hijo a la vida. A esto Hellinger le llama el movimiento puro, la constelación del movimiento puro. Es partir de la concepción e ir hacia la vida, invocando a nuestro holograma que nos atraiga y agradeciendo todo lo que pasó en el pasado que dio lugar a que haya pasado en mi vida lo que pasó, a que papá haya muerto cuando yo tenía 2 años, o a que mamá se haya separado de papá y nos haya dejado con los abuelos. Esas situaciones, si han ocurrido antes de los 5 años, dejan una huella que hace que la persona mastique internamente enojo, rencor, resentimiento, esa resistencia desde el enojo a vivir la vida y a tomarla, por mucho dolor, para sobrevivir al dolor. La energía de la agresividad sirve para sobrevivir. Entonces, si la madre adoptiva lo puede hacer, la madre adoptiva es la madre adoptiva. La madre adoptiva lo que puede hacer es darle lugar en su corazón a la madre biológica y tenerla siempre presente. Siempre tener presente a la madre biológica. Siempre. Y cuando puede, empezar a hablarle al hijo adoptivo del tema. Honrando a esa madre, agradeciendo que por algo no pudo hacerse cargo
Y entonces, gracias a eso, yo puedo estar contigo, hijo. Con mucho amor hacia la madre, y respeto y honra. Las separaciones de la madre cuando están internadas por largo tiempo no son tan fuertes porque la madre vuelve en algún momento. No es una separación definitiva. No se puede hablar de un movimiento interrumpido, se puede hablar de una vivencia traumática, pero no de un movimiento interrumpido propiamente. Entonces, parto de la concepción y lo llevo a la vida. Sí, eso lo podemos hacer aunque no haya trauma, porque siempre puede haber algo que fue algo por lo cual la vinculación con el hijo no dejó algo que desear, o el hijo lo vivió por celos o por cuestiones con los hermanos o por las intrincaciones que tenemos nosotros con nuestra propia historia. Seguramente siempre hay algo. Entonces, este movimiento puro hacia la vida desde la concepción de un hijo lo podemos hacer, y es un regalo maravilloso que le hacemos a nuestros hijos. Es un regalo precioso, precioso que le hacemos a nuestros hijos. Tomarlo con un almohadón, apretujarlo como si lo tuviéramos, darle besos, realmente hacer fluir esa energía de madre. Bien. Entonces, darle gracias al enojo que nos sirvió para sobrevivir ante el dolor. Pero como ahora somos adultos, si el movimiento interrumpido es propio, se puede manifestar como depresión a veces, porque esas huellas de enojo se suelen manifestar en una dificultad para recibir amor. Porque cuando la persona va a recibir amor de una pareja o de una amiga, tiene tanto miedo a perderla, a perder ese amor, que se cierra para recibir o se enoja. Y esta es una dinámica muy frecuente en las relaciones de pareja. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con las huellas de épocas muy tempranas, de movimiento interrumpido, de muerte. Entonces, ahora lo que sí podemos hacer es darnos un momento para cada uno elegir si en este movimiento puro va a ir en la propia vida, repitiendo lo que otras veces hicimos, o va a ir con un hijo hacia el holograma de su hijo, reconociendo que hay fuerzas del amor que se manifiestan en los sistemas familiares, de las cuales nosotros somos parte, es decir, no elegimos exactamente lo que nos toca, somos parte de todo un destino colectivo y nos toca una viudez temprana, nos toca no haber sido criados por nuestros padres, nos toca lo que nos toca. Entonces, lo que podemos hacer ahora es ese movimiento, desde el primer momento de nuestra propia vida, o de
alguno de nuestros hijos, ir hacia el holograma. Caminar, respirando profundo, conectándonos bien con la tierra, el que quiera. El que no se anima, no se siente preparado, no lo haga. Entonces, podemos comenzar poniéndonos de pie, viendo que tenemos un espacio de 3, 4 metros o 2 o lo que sea. Ir desde la concepción, nuestra propia concepción, o si lo hacemos para un hijo, ir desde la concepción de ese hijo hacia su holograma. De a uno mejor. Los hijos de a uno. Ahora háganlo con uno, con el que parezca que más. Y después cuando terminamos el vivo, se quedan un ratito más y lo hacen con el otro hijo. Y si son varios, una vez cada uno. Llevarse los puede llevar, pero la fuerza del ejercicio es que nos conectemos con cada uno, porque nosotros también tenemos en nuestro inconsciente intrincaciones diferentes a la hora de cada hijo. No nos pasa lo mismo y no se nos activa lo mismo en cada concepción.
Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos sentando para hacer la meditación final para el mundo. Aprovechando esta fuerza de 80 personas o más en una meditación, al sentarnos vamos a apoyar bien los pies, tomar contacto con la tierra, sintiendo que nos vamos a poner como si nos fuéramos a poner de pie para reconocer bien la fuerza de estar sostenidos en la tierra, atraídos por la fuerza de gravedad de la tierra. Y vamos conectando con la respiración desde el abdomen, que se expande al inspirar y se contrae al exhalar. Y cada vez va entrando más cantidad de aire. Podemos exhalar más también. Entonces se va ampliando el pecho. Y llegamos a sentir el latido de nuestro corazón. Y respiramos como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Nos abrimos a algo más grande, al espíritu, como decíamos al principio, desde el corazón. La cabeza está sostenida por la columna, con el mentón paralelo al piso. Y ahí vamos a expresar la intención para todos los seres humanos, para todos los seres vivos, para todo el planeta. Para los enfermos, para los que sufren, para los niños, jóvenes, adultos, abuelos, madres gestantes y niños por nacer. Entonces ahora vamos a repetir en voz alta cada una de las frases, una sola vez. Honro el destino colectivo que nos guía. Asiento a mi propio destino. Respeto el destino de cada uno.
respeto lo que guía a cada uno. Agradezco la vida como es, aunque no entienda. Me abro a lo nuevo. Y entonces ahora, todos juntos, imaginamos un punto de luz en nuestro corazón y todos tenemos ese punto de luz, vemos el punto de luz en el corazón de los otros, podemos incluir a nuestros hijos ahora en el centro del círculo. Y estos puntos de luz empiezan a crecer, se expanden y se expanden por todo el universo hasta fundirse en una inmensa luz de amor. Sostenemos ahora esta imagen de todos los puntos de luz en una inmensa luz de amor. Mientras escuchamos la canción,
no hay distancia entre tu alma y mi alma, solo luz, solo calma. Bueno, un día más se cortó en la meditación. Sí, se cortó un momento porque se me cortó a mí también, pero vino enseguida. Bueno, que sea para bien. Un día más. Y ahora con los hijos integrados, eso lo pueden hacer todos los días, un ratito. Si tienen uno, con uno, si tienen tres, una vez con cada uno, agarren un almohadón de distinto color para sentir la diferencia y llevarlos hacia la vida, al servicio de lo que les toque. Pero que sea su yo esencial, su holograma. Y nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo canal, vibrando en amor incondicional, que no es un amor romántico, ¿no es cierto? Se reconoce la diferencia de lo que es mirar al otro como otro ser humano, con alma, ir ahí, a lo esencial del otro también, haya hecho lo que haya hecho. Sí, el almohadón es un símbolo. Es un símbolo, lo tomamos, pero el gesto, el abrazo, la forma de los brazos nos despierta toda la ternura y las emociones y la conexión con el niño recién nacido, con el niño más grandecito. Pero es muy, muy poderosa esta conexión que podemos hacer con cada uno de los hijos. Bueno, que tengan felices sueños, sin pesadillas. Hasta mañana. Gracias por estar y otra vez juntos. Bueno, desde el adulto, abrazar a la niña, abrazar al niño, al propio niño, abrazar desde el adulto para poder vivir en el presente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana.